Colombia hacia la paz por un camino de curvas y acantilados. La paz es una aspiración de los habitantes de cualquier país del mundo, pero especialmente importante para una nación como Colombia, que está inmersa en un serio conflicto armado desde hace más de medio siglo. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el Canal Capital de Bogotá, Colombia. En la conducción me acompaña mi compañera Omaira Morales y mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres. Gonzalo, muchísimas gracias y de inmediato pasamos a presentar a nuestros invitados. Está con nosotros Clara Rojas, ella es directora ejecutiva de Fundación País Libre, una organización que protege y reivindica los derechos de las víctimas del secuestro y de la desaparición forzada en Colombia. También está con nosotros Sigifredo López, él es víctima del Estado y de la guerrilla de las FARC, director de la Fundación Defensa de Inocentes. También saludamos a Alejo Vargas, él es profesor y director del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, donde también se hace seguimiento al proceso de paz. Finalmente está con nosotros Frederick Macel, es director del Centro de Investigación y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia. A todos, mil gracias por acompañarnos. Al llegar a Colombia uno tiene la impresión de que este es un país que vive en la más completa normalidad. Pero cuando se habla de las negociaciones de paz con la guerrilla y de la guerra interna en Colombia, naturalmente cambia la actitud. Unos son muy optimistas, otros no tanto, y también hay muchos que no creen en la posibilidad de una salida en paz a este conflicto armado. ¿A qué se debe toda esta situación que confunde al visitante? Bueno, en gran parte porque hemos tenido como una historia de frustración y se ha hecho el esfuerzo de lograr la paz durante muchos intentos y finalmente no se ha logrado. Entonces, pues la realidad es que tenemos un país en conflicto en algunas áreas de la geografía, otros tenemos la oportunidad de vivir en zonas donde, digamos, el conflicto no está tan exacerbado. Y digamos, a veces esas dicotomías son las que confunden al visitante, pero pues sin duda tenemos un conflicto y estamos en ese proceso de afrontarlo. Alejo, ¿qué argumentos están a favor de este proceso que alimentan a los optimistas? Porque los pesimistas pues casi que tienen muchos argumentos y muchas teorías. ¿Qué alimenta al optimista de este proceso de paz? Bueno, primera precisión, yo creo que en las conversaciones de La Habana se está negociando la terminación del conflicto armado, no la construcción de paz, porque eso es una cosa un poco etérea. Eso suena un poco al paraíso terrenal de los cristianos. No, es una cosa muy concreta, terminar el conflicto armado. Y creo que de ahí un contexto favorable, tanto interno, un Estado más fortalecido, una guerrilla golpeada, por supuesto no derrotada, un contexto regional de gobiernos de izquierda o progresistas, pero que llegaron al gobierno por la vía electoral y que le mandan en ese sentido un mensaje a la guerrilla colombiana de que ese no es el camino. Y en segundo lugar, una hoja de ruta que me parece que garantiza, con una agenda precisa, unos procedimientos y creo que eso es lo que hace que el proceso se pueda mirar con un optimismo realista. Hay quienes piensan que las negociaciones con las FARC no llevan a ninguna parte, que no tiene sentido hacer estas negociaciones, estas conversaciones, y que lo que hay que negociar es la entrega incondicional de las armas. ¿Es esta una actitud realista? Quienes piensan así están equivocados y no le están haciendo un bien al país, pero quienes tampoco hacen reparos y tampoco hacen énfasis en errores que se están cometiendo, están contribuyendo a que se malogre una oportunidad histórica para hacer un verdadero proceso de paz. Miren, el gobierno está hablando de terminación del conflicto, las FARC están hablando de dejación de armas, los medios de comunicación y la sociedad civil anhelamos la paz. No se puede terminar un conflicto si no se atiende la solución las causas que le dieron origen al mismo. El gobierno no quiere aceptar unas reformas al modelo económico, revisar el modelo económico que causa tanta inequidad y que es la principal causa de la violencia que ha desangrado el país en 50 años y del conflicto que se quiere solucionar. Yo creo que está todo dado, todas las condiciones dadas para un verdadero proceso de paz y nos estamos conformando por menos.
se están cometiendo errores que hay que resaltar. Por ejemplo, allá no está la sociedad civil representada, no están las víctimas representadas. Es un acuerdo que se está haciendo prácticamente a espaldas de las víctimas de la sociedad y de la sociedad civil, por lo cual carece de transparencia y cada día está careciendo más de legitimidad. Pero ¿a qué se debe que eso sea de esa manera? Yo pienso que el gobierno colombiano es un gobierno muy sólido, es un gobierno de personas muy honestas, muy reconocidas internacionalmente, empezando por el propio presidente, mientras las FARC, por otro lado, tienen pocas alternativas. ¿Hay tiempo todavía para solucionar esos problemas? Sin duda alguna, y hay que resaltar la decisión del señor presidente, que es un presidente con amplitud de criterio, con deseo de avanzar en reformas sociales, y demostraciones como la ley de víctimas, la ley de tierras, nos hacen pensar que están dadas todas las condiciones. De igual manera, como usted lo expresa, las FARC, pues militarmente, así no están derrotadas y están diezmadas y tienen decisión de hacerla. Pero nos encontramos con obstáculos objetivos que dificultan. Hay estructuras que no se quieren mover. Me refiero a que hay estructuras al interior de las FARC que viven del narcotráfico, que son muy ricas, y ellas no se van a contentar con cualquier reforma. De igual manera, al interior del establecimiento hay sectores que no se quieren mover, no quieren renunciar al latifundio y a privilegios. El presidente Santos, por eso prefiere hablar de terminación del conflicto, porque eso implica un maquillaje, digamos un maquillaje de la situación, un paliamiento, un paliativo, más no se quiere hacer una verdadera cirugía a la estructura y al modelo económico, que es lo que realmente nos encaminaría por senderos de paz en el país. ¿Por qué el presidente Santos se la juega ahora? ¿Por qué decide utilizar en este momento la llave de la negociación que la tenía tan escondida? ¿Por qué ahora, no antes ni después? ¿Cuál es ese momento coyuntural que enmarca este proceso de diálogos y que dice que el presidente Santos pues abra esa puerta, esa posibilidad para negociar con la guerrilla de las FARC? Yo creo que apenas elegido el presidente Santos empezó a jugar la carta de la paz. Lo que pasa es que la opinión pública supo oficialmente de esas prenegociaciones en septiembre del año pasado, pero todo lo que pasó desde la elección hasta septiembre del año pasado fue una prenegociación, algunas conversaciones secretas o confidenciales que prepararon el terreno para un preacuerdo. Entonces, obviamente hay una coyuntura favorable, pero yo creo que no es que él esperó hasta la mitad de su mandato. Él apenas elegido empezó a mover fichas y a jugar esa carta. Pero ¿cómo se califica ese momento histórico que lleva a que gobierno y guerrilla de las FARC se sienten a hablar de la finalización del conflicto, por lo menos en nuestro país? Como lo mencionaba Alejo, yo creo que hay condiciones internas, condiciones regionales y condiciones internacionales favorables a nivel de la coyuntura. Después de 8 años de seguridad democrática al interior con el presidente Uribe, hay una voluntad por parte del presidente Santos de capitalizar esa iniciativa, pero capitalizarla no siguiendo o no jugándose solamente la carta de la vía armada, sino decir, hasta un momento hemos presionado a las FARC para llevarlas a la mesa de negociación, vamos a intentar, vamos a seguir presionando en el terreno militarmente, pero vamos a intentar, vamos a apostar a una negociación de paz. A nivel regional también hubo vientos favorables, ¿sí?, con Venezuela, con otros países, y a nivel internacional yo creo que también había unos elementos que permitieron que el proceso tenga apoyo por parte de algunos países de la región y otros países como Noruega, por ejemplo. A mí me da la impresión que la actitud asumida por el presidente Santos ha sido una actitud muy abierta, muy valiente, puesto que se juega mucho, y de hecho en este momento yo creo que está recibiendo más críticas que alabanzas. ¿Qué se juega realmente el presidente Santos con esto y qué se juega Colombia con la actitud del primer mandatario? Bueno, yo pensaría que lo que se está jugando es la reelección, pero más allá de eso, como para sacarlo de ese contexto político inmediatista, para Colombia es importante aprovechar esa oportunidad en la búsqueda de la paz, independientemente de que hay algunas reservas, que incluso en el tema de las víctimas nos preocupe la actitud de las FARC en su falta de compromiso y de transparencia para abocar y tratar algunos temas.
Pero sin duda, yo creo que coincido con lo que han dicho en el sentido de que es el momento, se están dando ciertas circunstancias, pues hay que aprovechar el momento y hacer todo el intento. También creo que hay que llamar la atención sobre el tema de abrir ese proceso a los medios de comunicación, a la gente, porque ahorita hay dos situaciones, como los que están sentados en La Habana y el país va por otro lado. Entonces digamos que esa desvinculación en algún momento puede generar problemas para que la reconciliación sea efectiva más adelante. Ya Alejo hablaba de que una cosa es la terminación del conflicto y otra muy diferente la paz. Evidentemente no vamos a tener paz porque hay otros grupos al margen de la ley, como son el ELN, las BACRIM, los narcotraficantes. Vamos a tener un periodo más adelante de confrontación, pero por lo menos ya sería un avance que sin duda quizás se creen algunos puentes para empezar con otros grupos a ver cómo se bajan esos niveles de violencia. Desde ese punto de vista, pues yo creo que lo que hay que es que jugar por Colombia, independientemente de que estemos o no de acuerdo con las intenciones del presidente. Pero es comprensible, creo yo, que en esta etapa, en esta primera etapa, tan importante por lo demás, se mantengan las conversaciones a un nivel de secreto, porque hemos vivido otras experiencias en las cuales hubo un diálogo abierto y el resultado fue pésimo. Pero la pregunta se orienta en la siguiente dirección. ¿Crees tú, Clara, que algunos sectores, por ejemplo las víctimas, y tú has sido una de ellas, podrán participar en un futuro cercano en parte de las negociaciones, como por ejemplo lo está haciendo ahora el Congreso? Sin duda, pues lo que se trata es corregir errores del pasado, pero aquí se pasaron para el otro lado. Ya el hecho de estar demasiado cerrados también genera una brecha muy fuerte con el país, entonces hay que lograr un justo medio y me parece que sí es necesario que los medios le hagan el seguimiento permanente para que la opinión podamos saber exactamente cuál es el compromiso de las partes, qué es lo que se está hablando, hasta dónde quieren llegar, cómo quieren llegar, porque hay gran preocupación de diversos sectores realmente qué es lo que están negociando allá. Entonces yo creo que eso no lo deberían permitir ninguno de los dos, justamente para que no se bombardee. Ahora, sobre el segundo tema, pues depende de las partes su grado de compromiso. Yo lo que siento es que por lo menos las FARC no están listas, ni el gobierno tampoco quisiera tomar ese tema porque le da miedo de pronto que un rechazo de las FARC. Esa parte a mí me preocupa, esa falta de compromiso, repito, de las partes en afrontar el tema de las víctimas. Yo creo que la única manera de resolver realmente un problema, sea ahora, en 5 años o en 10, es hablar de él. Y aquí ha habido muchos muertos de un lado y del otro, mucho daño de un lado y del otro, y las víctimas de secuestros son una realidad. Empezamos hace más de 30 años con más de 24.000 secuestrados, todavía. Incluso alias Sandra reconoció el año pasado que al menos las FARC podrían tener 700. Yo creo que hay que volver sobre eso. Uno no le exige al pie de la letra todo, pero unas conversaciones, unos avances para las familiares de las víctimas, de sus seres queridos, algunos al parecer han muerto, dónde están sus cuerpos, permitirles cerrar ese proceso de duelo que es tan doloroso. Yo creo que se empezaría a construir con el proceso de duelo. Yo no albergo ninguna esperanza de participar en la mesa, de hecho para mí no es ningún incentivo sentarme con los guerrilleros, pero lo veo viable si en algún momento se requiriera. Igual no necesariamente tiene que ser a través de una persona específica, sería una representación que efectivamente, siempre y cuando hubiera un compromiso de las FARC en ese sentido, ¿no? Estas mesas de diálogo, Alejo, han tenido muchos críticos, como lo decía Gonzalo, pero uno de los más destacados o un generador de opinión a nivel internacional pues ha sido el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que ha calificado este proceso de alguna manera como que el gobierno estuviera hablando con un grupo terrorista, como él lo calificó cuando fue presidente en su momento. ¿Qué lleva a que el presidente Uribe ataque de manera tan abierta y radical este proceso que muchos colombianos le están apostando porque dicen que es ahora o nunca? Yo creo que el presidente Uribe es bastante incoherente en sus posiciones. A veces pareciera que se le olvida que estuvimos 2 años en su gobierno, y digo estuvimos porque yo fui garante, conversando con el ELN. Y él incluso le dijo a los medios de comunicación, si el ELN es un cese del fuego, yo acepto que no es un grupo terrorista. Eso no es serio. Un grupo terrorista lo es o no lo es. Entonces, digamos, aquí lo que me parece que pesa es su enfrentamiento con el presidente Santos. Algunos dicen que también es un tema casi que personal de él con las FARC, pero yo creo que un hombre de Estado no puede manejar las cosas de esa manera. Yo creo que es una buena oportunidad, y el presidente Santos no es muy improvisado en esto. El presidente Santos estuvo con nosotros en Maguncia en 1998, en Alemania, cuando nos reunimos con el ELN.
y ni siquiera tenía nada que ver, y estuvo acompañando el proceso en el Caguán. O sea, él está metido en este tema hace mucho rato, y en ese sentido para mí era apenas obvio que una vez en el gobierno pues buscara un proceso de conversaciones. El presidente Uribe, yo creo que desafortunadamente, creo que se embeleza demasiado con su política. Yo creo que todos le reconocemos que el gobierno del presidente Uribe dio unos avances importantes en seguridad. Eso era necesario que se hiciera, y se hizo, y eso ayuda a que ahora se estén en las conversaciones, pero me parece que ahí hay unos temas de veleidades personales que creo que le hacen daño al país. Yo creo que vamos hacia una terminación del conflicto con las FARC, y desafortunadamente esas voces que son importantes van a quedar muy aisladas. Hay, desde luego, que comprender también la actitud del presidente Uribe, si tiene algo personal contra la FARC, por el hecho de que, entre otras cosas, asesinaron a su padre, y eso pesa mucho, naturalmente, en la vida de una persona. Pero claro, también es cierto que hay que tener la grandeza de ser patriota en un momento determinado para comprender que los intereses de la nación son más importantes. Pero, ¿cómo se vive el proceso desde las zonas en las cuales operaba la guerrilla? ¿Cómo se vive desde los lugares donde todavía está presente la guerrilla y otras fuerzas que han actuado militarmente? ¿Cuál es el ambiente que hay allí? ¿Cómo se vive desde allí este proceso de negociaciones? Mire, esa pregunta es muy importante, porque lo que desconocen o quieren desconocer los bogotanos y la comunidad internacional es que desde la comodidad de vivir en la capital y de ver el conflicto en televisión a sufrirlo, hay una diferencia enorme. Las FARC hoy solo representan un 10% de las muertes violentas que se producen en Colombia. En Cali se están produciendo 4 muertes violentas diarias, 4 asesinatos diarios. En Medellín 5 asesinatos diarios. Y eso están siendo producidos por las BACRIM. Grupos paramilitares de derecha. Y eso no se convocó a ese proceso a la sociedad civil y a los empresarios a que, por ejemplo, se comprometieran a recibir a esta mano de obra, a prepararlos, a hacer un plan de generación de empleo a 20 años. Entonces el gobierno les dio un subsidio durante un año, y luego, cuando no se agotaron esos recursos, terminaron fortaleciendo las bandas criminales y haciendo lo que sabían hacer: extorsionar, secuestrar, matar, asesinar. Y hoy las ciudades están viviendo eso. Ese es el principal problema de seguridad del país. Y lo mismo estamos advirtiendo va a ocurrir con los 10.000 o 15.000 que vengan de La Habana, porque no se ha convocado a los empresarios para comprometerlos. El gobierno no les ha dicho: vea, yo les voy a hacer créditos blandos a 12, a 15, a 20 años, yo les voy a hacer exoneraciones de impuestos, necesito que el sector metalúrgico me reciba a 5.000, que el sector cafetero se comprometa con estos incentivos a recibirme tantos, que el sector destilero lo mismo. Ha sido un diálogo a espaldas de la sociedad civil, a espaldas de las víctimas. Ninguno de los que está allá ha estado secuestrado ni ha perdido un hijo en la guerra, y sin embargo van a repartir perdones en nombre de las víctimas, y los únicos legitimados para repartir perdones son las víctimas. Nadie más puede perdonar por usted el daño que le han causado. Son errores que estamos expresando desde la sociedad civil, con el anhelo de que las cosas se hagan mejor, respetando y valorando la decisión que ha tenido el presidente Santos de sentarse a la mesa a hablar de paz. No es un hombre lleno de odio, es un hombre que está dispuesto a perdonar y a facilitar soluciones. Claro, yo perdoné a mis secuestradores, yo perdoné a quienes asesinaron a mis compañeros. Lo que yo no quiero como sociedad civil es que ese crimen de guerra que se cometió con los diputados del Valle quede en la impunidad, porque no puede quedar en la impunidad. Lo que yo no quiero es que ese proceso aparentemente de terminación del conflicto, ¿sí?, sirva simplemente para que saquen dólares de la selva, cambien identidad, permitan algunos espacios y queden en la más completa impunidad todo, y luego terminen bacrimizados, aumentando la violencia en las ciudades. Eso no se siente en Bogotá, pero en la periferia sí. Es que parece que lo que no pasara en Bogotá no ocurriera en Colombia. Y hay algo más que es muy grave, que es bueno que lo sepa la comunidad internacional. Parece que se ha vuelto políticamente incorrecto decir estas cosas.
los representantes de la FARC en La Habana están hablando incluso ahora de reconocer que ellos de víctimas, como se creían en un primer momento, han sido también victimarios. Clara, tú también, que fuiste una víctima de la FARC, tú también sientes esas ganas de personar, ese deseo de personar, aumentado naturalmente porque tú eres una persona de religión cristiana y muy fuerte. ¿Cuál es tu orientación de perdón? ¿Cuáles son los límites que tú aceptas para ese perdón? Bueno, yo también estoy de acuerdo con Sigifredo en eso. Yo ya perdoné realmente porque me parece que al que más le beneficia el perdón pues es a la persona en sí misma y eso le permite a uno fluir en otros niveles. Obviamente otro es el tema de impunidad, que yo creo que es importante que el gobierno lo establezca, pero hay un tema sobre el que yo quiero volver antes de seguir contestando esa pregunta sobre el presidente Uribe. Yo creo que ahí hay un interés jurídico, un interés político, perdón. Y lo menciono porque uno no le puede apostar a que falle un proceso de paz cuando es la alternativa. Nosotros durante 8 años, el país en general le apostó a que a través de la política de seguridad democrática iban a vencer a las FARC. No se hizo así, pues hay que, mire, ser generosos. Esta es una alternativa para Colombia, hay que intentarlo. Y yo creo que todos los colombianos nos debemos reunir en ese propósito a ver qué pasa, ¿sí? Hasta ese momento acompañar el proceso hasta que salga o no salga, pero yo sin duda creo que unos temas sobre los que hay que llamarle la atención es sobre el tema de la impunidad, ver hasta dónde la FARC realmente está comprometida en aceptar unos niveles razonables, nadie le está pidiendo otros, unas penas excesivas. Aquí ya hay unos avances en el tema de justicia y paz, hay un marco para la paz a pesar de que hay cierta impunidad y yo en algunos aspectos no estaba de acuerdo, pero me parece que es importante congregar a la ciudadanía, a la nación en general sobre el tema hasta qué punto, después de haber perdonado, porque te repito, es una situación personal y en eso lo comparto con Sigifredo, cada persona debe hacer su proceso porque eso es lo que realmente genera la reconciliación, pero a nivel jurídico sí es importante que las FARC además respondan porque ellos también han causado mucho daño. Alejo, hay quienes dicen que hay que construir la paz o acabar con el conflicto interno en nuestro país, pero no a cualquier precio. Y ahí hay que identificar algunos sectores que se han calificado como guerreristas en el sector agrícola de nuestro país, el sector que maneja las tierras y toda la producción. Ellos dicen que la paz está bien, pero no a cualquier precio. ¿Cuál es el precio? Porque hay quienes inhabilitan el proceso desde ese punto de vista que se lleva a cabo en La Habana, Cuba. Yo creo que el tema del precio es una realidad. Es decir, terminar un conflicto armado implica costos de impunidad. Lo saben aquí mis queridos colegas, a quienes respeto, pero eso es una realidad. Es la realidad de todos los procesos del mundo. Ahora, ¿qué tanta impunidad? Bueno, eso es parte de lo que cada sociedad discute y mira, pero eso significa eso. Y por supuesto implica costos económicos, claro que sí, también. Porque obviamente llegar a acuerdos implica que hay que definir políticas que en últimas las pagamos los ciudadanos vía impuestos, porque somos todos los ciudadanos los que pagamos vía impuestos. En una democracia no se pueden expropiar cosas como se hacen en una dictadura. Si hay una reforma agraria es comprando la tierra y el pago de eso lo hacemos nosotros, los que pagamos impuestos. Luego todos pagamos ese costo. El tema es que a veces se usan argumentos que son, digamos, falacias para tratar de oponerse, porque por una u otra razón se cree que este tipo de conflictos se acaban con la exterminación del otro. Y la realidad de los conflictos, yo soy una persona que he estudiado esos temas, me ocupo, dirijo un grupo de investigación que nos ocupamos de eso, y eso, la mayoría de los conflictos del mundo terminan en una mesa de negociación, terminan con acuerdos, y esos acuerdos implican evidentemente que hay que tomar medidas de política económica, medidas de procesos de reinserción que son costosos, por supuesto, y medidas de tipo social que son también costosas. Entonces, yo creo que sí hay costos. Ahora,
¿Hasta dónde? Eso es parte de lo que las sociedades discuten. Por eso los acuerdos, porque a veces la gente arma fantasías, yo siempre he dicho, algunos imaginan como que la Mesa de La Habana es una especie de poder constituyente o que es un sustituto del Congreso. No, eso es simplemente un escenario de diálogo político, que a lo que puede llegar es acuerdos políticos que luego tenemos que refrendar los colombianos. Y ahí eso nos plantea la discusión, que es la discusión interesante. Sí. Lo vamos a refrendar en una asamblea constituyente, en un referéndum, en un plebiscito o vía Congreso. Son los 4 mecanismos que normalmente hay en una democracia. Y ahí es donde vamos a debatir los ciudadanos y vamos a definir políticamente con un tema de mayorías o minorías si estamos o no de acuerdo. Sabemos quiénes están por el lado del gobierno y por el lado de la sociedad política en estas conversaciones. Pero se sabe poco quiénes están realmente en la discusión por el lado de la guerrilla. Pero antes yo quisiera aportar un poco lo que usted estaba señalando, en el sentido de que evidentemente la paz tiene un costo muy alto, pero naturalmente, y de hecho, mejor dicho, la guerra es mucho más cara y las consecuencias de la guerra son mucho más terribles a largo plazo que los costos que pueda tener la paz. Por lo tanto, es algo que conviene hacerlo. Frederick, tú que has estudiado un poco las FARC muy directamente, ¿quienes están negociando por las FARC o conversando por las FARC en La Habana representan a toda la organización o hay sectores que no están participando, sectores que a lo mejor pudieran ser extremadamente peligrosos después de un éxito de las conversaciones de la FARC con el gobierno? De lo que sabemos, digamos, los que están en La Habana representan en gran parte las FARC. Obviamente es muy difícil que los negociadores representen todas las tendencias al interior de las FARC, aunque obviamente también las FARC son una organización bastante jerárquica y no hay como así grandes disidencias. El gobierno ha tratado, y yo creo que ha logrado hasta cierto punto, incluir en las negociaciones por parte de las FARC los diferentes sectores de las FARC. Se ha hablado de que el bloque sur no estaba muy representado, pero sí hay personas que están. Se ha hablado de otras personas como del bloque occidental que no estarían muy representadas en las FARC, en la negociación. Hay, digamos, la mayoría de las tendencias de las FARC en la mesa de negociación. Obviamente también no se pueden incluir desde el inicio a todos los comandantes de las FARC en la negociación. El día de mañana, si se logra un acuerdo, puede aparecer un sector vinculado al narcotráfico muy fuerte de la FARC que actúe de una manera diferente. ¿Existe ese sector? Existe el riesgo de que haya un sector que rechace los acuerdos de paz por parte de las FARC. O sea, sabemos que en cualquier acuerdo de paz, no todos los integrantes de un grupo guerrillero acatan o siguen, digamos, lo que han negociado en la cúpula. Eso es siempre sucede así. La pregunta es, ¿qué proporción de las FARC no van a seguir o no van a aceptar un eventual acuerdo de paz? Y hay 2 elementos que entran en juego. Primero, la composición interna, ¿sí? Hay algunos frentes que son más involucrados en el narcotráfico y uno podría pensar que ellos van a tener menos incentivos para desmovilizarse e integrar la vía civil y política, pero también hay otro factor, depende también del acuerdo de paz como tal. Estamos negociando, estamos hablando de un acuerdo de paz como si la paz fuera un concepto totalmente claro cuando no lo es. Y lo que no sabemos en este momento es qué tipo de acuerdo de paz se puede firmar. Obviamente lo que sabemos es hay límites. El preacuerdo, los objetivos, la agenda de paz permite pensar más o menos qué tipo de acuerdo de paz podemos tener. ¿Qué precio están dispuestos a aceptar? Eso es lo que se está negociando. Y por eso hay una negociación, si no, no tuviéramos negociación. La negociación consiste precisamente a fijar un precio aceptable. Cuando digo un precio no es financiero, es un precio global. Un precio aceptable para ambas partes. Y ahí estamos. Entre los que solamente quieren una desmovilización y los que quieren una revolución negociada, sabemos que no va a ser ni lo uno ni lo otro. No va a ser una simple desmovilización y no va a ser una revolución negociada. Va a ser un proceso que va a introducir, de cierta manera, algunos cambios, algunas transformaciones, hasta qué punto no se sabe. Se trata de negociar o renegociar el modelo socioeconómico del país. El gobierno dice que no, las FARC dicen de cierta manera que sí. Ahí todavía hay elementos, digamos, incógnitos. Pero el punto es que entonces
dependiendo del acuerdo que se firma, parte de las FARC va o no va a aceptar este acuerdo y de manera mucho más general, parte de la población del pueblo colombiano va o no va a aceptar lo que se firma. Es que en Colombia sabemos que las FARC están divididas desde que inició el proceso de diálogos. Desde que inició la mesa sabíamos que las FARC estaban divididas. Entonces lo que uno sí se pregunta es que lo que hacen acá en el terreno es una cosa y quienes están en la mesa de negociación no lo saben. Ahí hay una doble información que a la hora de sentarse a tomar decisiones específicas sobre cómo acabar el conflicto en nuestro país, pues va a torpedear la decisión final. Yo fui el primero que dije que en La Habana solo estaba el 30% de las FARC representadas. Y expliqué por qué. En un momento de tregua, donde se había pactado una tregua, la guerra continuó en el sur de Colombia. Sí. El Valle, el Chocó, Cauca, sobre todo, Nariño, Putumayo, siguieron siendo escenarios de confrontación. Pero la interpretación que se dio es incorrecta. No es que las FARC estén divididas, no. Ellas tienen unidad de mando. Lo que ocurre es que, ¿sí?, si los resultados de La Habana no son los que esperan el poder real de las FARC, pues simplemente los acuerdos no se van a concretar, porque el poder real de las FARC no está allá. El poder real de las FARC lo tiene Catatumbo y el bloque suroccidental, que representa el 80% de las finanzas de las FARC, porque el Pacífico son las rutas de guerra. El poder, ese bloque más el bloque oriental de las FARC que hoy maneja Joaquín Gómez, esos dos bloques sumados son el 70 o más del poder militar de las FARC. Las FARC toda la vida han hablado de reforma agraria y toda la vida históricamente han hablado de constituyente. Si no se dan esas dos cosas, no se va a dar acuerdo. Indudablemente, o sea, hay que partir de un supuesto claro, es decir, si yo voy a negociar tengo que creer que puedo llegar a un acuerdo o por lo menos tengo que intentarlo. Puede que eso resulte, claro, puede que fracase, ese es otro asunto. Ya se han intentado negociaciones con la FARC y han fracasado. ¿Cuán diferentes son estas negociaciones con la FARC a las que existieron antes? ¿Y por qué hay que ser más optimistas? Son sustancialmente diferentes. ¿Cuándo se fracasó con las FARC? Se fracasó en el gobierno del presidente Betancur, y se fracasó porque efectivamente el país estaba aprendiendo a manejar este tipo de conflictos. Se acordó una tregua, lo que algunos están pidiendo. Sí, eso suena muy bonito, pero en la realidad de los conflictos, una tregua significa un sistema de verificación que es tan complejo como los acuerdos finales. Por eso acabó el proceso del presidente Betancur, porque la tregua se volvió el punto de convergencia, pero además porque mataron a los miembros de la Unión Patriótica. Y eso es una de las tantas víctimas que tiene este país. Y errores políticos graves. Es de lo que el Estado no puede, y los colombianos, porque los colombianos miraron para otro lado mientras se conocía el genocidio político más grande de este país. Después hicimos un intento con la coordinadora guerrillera en Caracas y en Tlaxcala, en el mismo modelo de negociar en medio del cese al fuego. Y en Caracas estuvieron 5 meses tratando de estructurar un sistema de una tregua. Y finalmente, con un hecho de violencia que produce el ELN cerca a Popayán, contra el presidente del Senado de la época, Aurelio Iragorri, se suspenden las conversaciones. Viene el Caracazo contra el presidente Carlos Andrés Pérez, las negociaciones se trasladan a México y sucede exactamente lo mismo. Se muere un secuestrado que tenía el EPL, que era el exministro Argelino Durán, y ese es el argumento para que se termina. Y luego viene el ejercicio del Caguán. El ejercicio del Caguán, que es el más cerca, ¿cuál es fundamentalmente la diferencia? Primero, porque había un Estado débil en su fuerza pública en ese momento y había unas FARC que estaba a la ofensiva. Hoy día eso se ha invertido completamente, porque ese ha sido, digamos, el gran efecto de la reforma militar del gobierno del presidente Pastrana, que eso hay que reconocerlo, porque sin esa reforma militar Álvaro Uribe no hubiera podido desarrollar la política de seguridad democrática, y eso cambió la correlación de fuerza del conflicto. Pero además el contexto internacional también cambió, y eso también es un factor fundamental.
Hoy día tenemos una agenda. En el Caguán teníamos 50 puntos de agenda. Alguna vez con varios dirigentes empresariales decíamos, esa agenda puede demorarse 30 años. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que las negociaciones tienen sentido en la medida en que avanzan. Y ahí ya hay un problema, porque avanzar ese concepto tiene un significado para el presidente Juan Manuel Santos y para el gobierno colombiano, y tiene otro significado para la guerrilla de las FARC. ¿Cómo camina entonces la negociación y cómo tiene sentido en ese concepto de avanzar? Sí, yo te contesto, si me permite, quisiera añadir una cosita a lo que dijo Alejo. Yo creo que una diferencia entre el Caguán y hoy en día es que en el Caguán se negoció, se discutió durante mucho tiempo qué iban a negociar. Y hoy en día yo creo, aunque puede ser un poco esquemático, que se negoció más bien lo que no iban a negociar. Por eso la agenda está más realista, por eso la agenda está más reducida, porque de alguna manera lograron definir algunos límites a la negociación, definir algunos límites diciendo eso no hace parte de la negociación, eso no hace parte de la negociación. Obviamente que eso no resuelve todos los problemas de una negociación, pero permite dar un norte y fijar en un marco dónde va lo que es posible y lo que no es posible a través de esa negociación. Para volver entonces a su pregunta, yo creo que efectivamente hay un dilema, una paradoja. Las negociaciones tienen que ser confidenciales, no necesariamente secretas, pero se requiere en cualquier negociación un grado de confidencialidad y al mismo tiempo se requiere también un poco de, no sé si transparencia, pero un poco de visibilidad de anuncios para que la opinión pública, para que los actores políticos sepan a dónde vamos. Tener una negociación totalmente secreta, primero, es imposible. Hoy en día, con los medios de comunicación hoy en día, es imposible. Y es que va a estar muy complicado que avanzar implique que las dos partes estén totalmente de acuerdo, y es que ya lo hemos visto en los diferentes comunicados. Es que yo creo que hay una agenda, se negocia los puntos de la agenda, pero yo estoy casi convencido también que se negocia los demás puntos de la agenda, aunque, o sea, yo creo que es irrealista pensar que solamente en este momento hayan negociado el punto 1 de la agenda. Obviamente que hablaron de todos los puntos, inclusive en toda la fase exploratoria para llegar a un preacuerdo se negoció, se discutió por lo menos todos los puntos, y hoy en día siguen discutiendo los diferentes puntos, aunque a nivel técnico avanzan más en un punto o unos puntos particulares. Clara, ¿cómo ves tú la posibilidad de un acuerdo? Y si este acuerdo facilita la integración política, por ejemplo, de los guerrilleros a la sociedad colombiana, ¿está la sociedad colombiana dispuesta a aceptarlos? En el caso mío particular y de las víctimas, pues nos preocupa el tema de la impunidad, pero soy consciente de que hay unas cosas en que hay que dejar un poco para que el acuerdo global prospere. De manera que ese es un tema, la participación política de las FARC también es un tema, sin duda es la preocupación de muchas personas, de muchos sectores de la sociedad colombiana. A mí personalmente me cuesta trabajo todavía ver a Timochenko en el Congreso, personalmente lo digo, pero igual sé que necesitan tener una participación política y me preocupa más en los temas regionales, ¿no? Digamos que ahí es donde se requeriría una mayor transparencia, en poblaciones donde han sido tan afectadas, que han sido dominio de las FARC por encima de otras personas que son víctimas. ¿Cómo se logra realmente que haya una transparencia y una participación política de unos y de otros en la construcción de la reconciliación? Si somos optimistas de cara al futuro, podemos pensar de que se va a llegar a un acuerdo. ¿Ese acuerdo se podrá implementar fácilmente o será más difícil que las negociaciones? Yo soy un optimista congénito. Lo que ocurre es que he sufrido la guerra, no solo la he estudiado, y por esa razón estoy haciendo observaciones y sugerencias respetuosas para que se corrijan. Como víctima yo he perdonado y estoy dispuesto a ver a mi secuestrador en el Congreso y enfrentarlo con él de una manera en términos de igualdad, no como me sometieron con una cadena al cuello y tratado de hijueputazos. Prefiero el discurso y el enfrentamiento con ideas. Pero lo que me temo es que no va a salir de La Habana soluciones a la inminente bacrimización de las FARC y a la agudización de la violencia en las ciudades. Un actor en el inicio de las negociaciones, Chávez, ya no está. ¿Qué papel, quién jugará ese papel de cara a la FARC? Yo creo que el presidente Maduro
está jugando el papel que ha venido jugando el presidente Chávez, que fue muy importante al comienzo, pero el apoyo a Venezuela es un apoyo del gobierno venezolano, es un apoyo de la República Bolivariana de Venezuela, y en ese sentido me parece que el papel del gobierno del presidente Maduro va a continuar dándose con total claridad, pero además yo creo que es también el papel de otro ícono que tuvieron las guerrillas, que es el papel de la Revolución Cubana, que también en voz del propio Fidel Castro les ha dicho hace rato, eso ya no tiene sentido, ese no es el camino, esta no es el momento de la violencia. Entonces yo creo que eso es un papel muy importante en esa dirección. ¿Qué pasa si fracasan las negociaciones? Si fracasan las negociaciones, habría que ver primero qué pasa con la reelección presidencial. Si es otro presidente que llega al poder, si es un presidente, si es el mismo presidente, si es un presidente afine al proceso de paz, eso también puede influir bastante en lo que puede pasar. Lo otro que puede pasar, y eso también es un poco especulativo, podríamos pensar que si fracasan las negociaciones con las FARC, el gobierno, como lo ha hecho o como otros gobiernos lo han hecho por el pasado, podría intentar de reactivar o de avanzar más en un proceso con el ELN. ¿Sí? Siempre hubo un poco de esa dinámica de vasos comunicantes, avanzamos con las FARC, frenamos con el ELN, se frena con las FARC, avanzamos con el ELN, etcétera. Entonces uno podría pensar, yo no sé, que de pronto habría interés en avanzar con el ELN, pero quedamos un poco en la especulación. Muchas gracias. Las negociaciones con las FARC ofrecen, desde luego, una oportunidad a la paz en Colombia. Sin embargo, el proceso puede conducir también a muchos otros caminos. Esperamos que los colombianos elijan el mejor para relanzar a este país que tiene un futuro impresionante si consigue finalmente vivir en paz. Y hasta aquí este programa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.